Esta serie de mensajes, otra vez, el reino, obviamente se trata, last slide, you can go back to that one. Okay. Se trata del reino de Dios. Y el reino de Dios es diferente que los gobiernos de este mundo. Nosotros en Estados Unidos no vivimos bajo un reino con un rey, vivimos bajo un gobierno constitucional con un presidente. ¿Okay? El Capitolio lo pueden ver aquí. Y supuestamente se supone que el gobierno de Estados Unidos es transparente y comprensible para todos, todo delineado en la Constitución. Pero a mí me parece a veces que no es tan transparente. A veces me parece que es una cuestión de reuniones a puerta cerrada, tratados hechos por debajo de la mesa, no como dice la Constitución. Puede ser como un misterio para nosotros a veces, difícil de comprender. El reino de Dios no es un reino visible. No se puede ver. Esto es algo que hemos visto en estas parábolas de Jesús. No se ve porque es la acción de Dios, es el gobierno de Dios en el corazón humano por la fe. Y no lo podemos ver, así no somos capaces de comprender su reino como seres humanos. ¿Quién tiene que revelarnos el reino? Es Dios. Él tiene que decirnos qué es, cómo funciona. Y más importante, cómo podemos formar parte de Él. Y en estas parábolas de Jesús en Mateo y en sus otras parábolas, Él nos explica eso. Por eso nos da estas parábolas, para que podamos comprender qué es y cómo podemos formar parte de su reino. Y en la parábola de hoy, la parábola del sembrador, Él nos va a describir cómo el reino de Dios comienza en un corazón humano y cómo se mantiene en ese corazón. Vamos a leer Mateo 13, 1 al 9 y versículos 18 al 23. 1 al 9 son la parábola misma y 18 al 23 la explicación de Jesús. Cuando estaba a solas con los discípulos, se lo explicó. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron, porque sembraban así, como con la túnica, la semilla así, y así. Aunque se cayó una parte en el camino, llegaron los pájaros y se la comieron, porque era terreno muy duro. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende, y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. ¿Tienes un guante verde? O sea, ¿tienes aptitud para las plantas?
yo no sé mucho de las plantas y si siembro una planta, una semilla, probablemente va a morir. Es la realidad. La jardinería puede ser frustrante porque uno siembra una semilla, puede crecer, puede no crecer, a veces crece por un rato y después muere. Frustrante. Y dos personas, hasta dos vecinos, podrían sembrar semillas el mismo día, la misma semilla, y tener dos resultados completamente diferentes. El reino de Dios empieza con una semilla, pero no es una semilla física, es una semilla espiritual, es el Evangelio, la buena noticia sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esta parábola Jesús describe su increíble poder para transformar corazones humanos. Dios esparce esta semilla en todos los lugares, en todo el mundo, sobre todas las personas, la esparce generosamente y también manda a nosotros, los que creemos en Él, en los cuales la semilla está creciendo, a esparcir la semilla también. Pero ahora vamos a conocer a tres personas y vamos a observar los resultados de su escuchar de la palabra de Dios. Vamos a ver qué resultados tuvo la palabra en sus vidas y en sus corazones. La primera persona es Sara. Sara se consideraba agnóstica porque le parecía muy lógico. Hay tantas religiones y tantos dioses, ¿quién sabe cuál es la religión correcta? Puede que exista un Dios, puede que no exista, no sé. Entonces, ella trata la religión con mucho escepticismo, no se opone a la idea de conocer una religión, pero tiene mucho escepticismo. Y dice, pues a lo mejor si busco una religión, será una religión no organizada, como el budismo. ¿Okay? Y está muy de moda, entonces investiga el budismo. Pero conoce a un muchacho cristiano, empiezan a salir, y el muchacho le invita a su iglesia. Entonces ella va un domingo al servicio, pero con mucha vacilación, no está segura, va. Y la gente es buena, y el pastor habla bien, pero hay algunas cosas que él dijo que le molestaron mucho. Él parecía insinuar que ella había quebrantado la ley del Dios de los cristianos y que merecía su castigo. Y eso le molestó, porque le parecía que el pastor la estaba juzgando. Entonces ella piensa que si existiera un Dios, sería una diosa. Y ella no juzgaría a nadie, sería muy tolerante, no exigiría obediencia a nadie. Entonces el pastor le dijo que había que creer en Jesús, que Él era Dios, Él es el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, y que ella necesitaba creer en Él para tener perdón de sus pecados. Pero eso no le pareció tampoco. Dijo, yo considero que Jesús era un maestro muy moral, muy bueno, pero no creo que hubiera dicho nada semejante acerca de sí mismo. Reclamarse el Salvador de todos, no. Entonces decidió que el cristianismo no es para mí. Entonces Sara recibió la palabra de Dios con un corazón cerrado. La palabra entró por un oído y salió por otro, sin echar raíces, sin hacer nada, sin surtir efecto. José, la segunda persona. José creció en una familia disfuncional que no era religiosa. José no tiene mucha cercanía con sus familiares porque debido a todas las peleas que sucedieron en la familia a través de los años, él tiene miedo de que lo hieran otra vez. Y eso hace difícil que él forme relaciones personales con otras personas. Tiene unos pocos amigos, pero no muchos. Y él trabaja en una fábrica y conoce a una señora, otra empleada, llamada Cristina, que es cristiana. Y ella lo lleva a Jesús. Y él cree.
y le invita a su iglesia. Entonces él va. Y para él es tan refrescante ver cómo la gente se comporta, se llevan bien. Y tan refrescante escuchar un mensaje como el Dios de amor que mandó a su Hijo al mundo para morir por sus pecados. Le gusta mucho. Pero José también es como adicto a los videojuegos. Y con sus pocos amigos juega todos los días. Al llegar del trabajo empiezan a jugar y juegan hasta las 3 o las 4 de la mañana. Y ese estilo de vida no es muy compatible con la iglesia. Entonces, le cuesta mucho levantarse por la mañana para ir al servicio dominical y no puede ir a los estudios bíblicos que ofrecen porque está jugando con sus amigos. Entonces, el resultado es que su fe no crece. No crece. Y después vienen problemas, porque en la fábrica donde trabaja, cuando sus amigos, los compañeros de trabajo, se enteran de que él va a la iglesia de Cristina, empiezan a burlarse de él delante de los otros empleados. Y José se dice, yo no me apunté a eso. La iglesia me hace sentir bien, pero también necesito tener una vida. Yo quisiera ser gerente aquí algún día, pero necesito que la gente me respete, no que se burle de mí. Entonces, deja de ir a la iglesia con ella y deja de asociarse con ella. José es un oyente superficial de la palabra, como el terreno pedregoso que tiene poca tierra. El evangelio no tuvo la oportunidad de echar raíces y brotar y crecer en su vida. Tercera persona, Diego. Diego creció en un hogar cristiano de clase media, pero en varias ocasiones tuvieron problemas económicos, pero siempre tenían lo que necesitaban. Y iban a la iglesia, toda la familia, todos los domingos. Los papás participaban en los estudios bíblicos y Diego y sus hermanos en el grupo de jóvenes. Y Diego creía en Jesús como su Salvador y quería servirlo. Pero Diego también tenía un amigo llamado Carlos. Y la familia de Carlos tenía más dinero que la familia de Diego. Y a veces sentía un poco de envidia por las buenas cosas que tenía Carlos, cosas que él no tenía. Y Carlos tenía una computadora en su habitación. Y en esa computadora tenía una colección grande de pornografía. Y se la enseñó un día a Diego y Diego quedó fascinado. Entonces cada vez que iba a la casa de Carlos, le pedía que vieran esa colección de pornografía. Y eventualmente Diego consiguió su propia computadora para que pudiera buscarla en internet, en su propia habitación, cuando sus padres no estaban. Y entonces cuando se acercó el tiempo de graduarse de la secundaria y escoger una universidad, él hizo unas investigaciones para saber cuál sería una carrera que me pueda hacer muy rico, como Diego, como Carlos. Y entonces escogió una carrera y escogió una universidad en la que podría estudiar para hacerse rico. Y también escogió una universidad conocida como una fiestera, donde había muchas fiestas porque quería festejarse, quería divertirse. Y los padres trataron de convencerle a que no fueran a esa universidad. Le recordaron que su relación con Dios era mejor que el dinero, más valioso que el dinero. Pero no les hizo caso. Y hasta los padres encontraron una iglesia cerca de la universidad y lo llevaron allá para enseñársela. Y él prometió que iría, pero nunca fue, nunca asistió. Y con cada día le parecía que tenía más libertad y cada día Jesús le parecía más y más irrelevante para su vida.
Diego escuchó la palabra de Dios con un corazón dividido. Y dejó que las tentaciones, placeres y preocupaciones del mundo ahogaran su fe para que muriera y para que no diera fruto. El Señor antes era Jesús antes era el rey de su corazón, el Señor de su corazón, pero dejó que otras cosas tomaran el control de su corazón. Uno pensaría que cuando la palabra de Dios mismo, el que creó el universo, es predicada y toca un corazón humano, que automáticamente produciría una transformación sin igual, ¿verdad? Pero el reino de Dios no es así, no es como los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo, todos, fueron fundados y son mantenidos a través de la fuerza y la coacción. Pero el reino de Dios se funda y se mantiene por otro medio. Y en Romanos 10:17, Pablo nos dice que es la palabra de Dios, es el evangelio que da comienzo al corazón, al reino de Dios en un corazón humano y que lo mantiene. Él dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones humanos, y ese gobierno se establece y se mantiene al escuchar el evangelio, el mensaje sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Jesús jamás tomó una espada para obligar a la gente a creer en Él o a entrar en el reino. Su postura más común en los evangelios es la postura de un maestro. En aquellos días el rabino se sentaba y sus estudiantes se mantenían parados y él les enseñaba. Es su postura más común, enseñando. Él dio comienzo al reino de Dios en muchos corazones por medio de su enseñanza. Pero los resultados que consiguió Jesús variaron mucho. Aun cuando Jesús predica el evangelio, el resultado no es siempre el mismo. En el momento en que Jesús dice esta parábola, ¿qué está haciendo? O sea, si se acuerdan del texto, está a la orilla del mar de Galilea y hay tantas personas, una muchedumbre tan grande que quiere escuchar su enseñanza y su predicación, que sube a una barca para que pueda usarla como púlpito y predica desde allá, mientras que la gente se queda en la orilla. Y tristemente, muchas de estas personas, la mayoría de las personas que lo escucharon durante su ministerio, escucharon con corazones cerrados, superficiales o divididos, y rechazaron a Él. Hasta uno de sus propios discípulos, Judas, dejó que la envidia ahogara su fe y lo llevara a traicionar a Jesús. Estas palabras en Juan 6:66 son muy tristes. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban por él. Por eso Jesús dice al final de la palabra, ¿se acuerdan de sus últimas palabras? El que tenga oídos, que oiga. Habla en serio. Dice que cuando yo hablo, que oigas, que escuches lo que diga, para que la entiendas, para que la creas, para que esa semilla que quiero sembrar en tu corazón se quede ahí, eche raíces y produzca fruto. Es lo que quiere que hagamos. Pero, ¿acaso no vemos? Seamos honestos. ¿No vemos a veces un poco de Sara, de José y de Diego en nosotros? El hecho de que a veces actuemos como ellos, a veces el que a veces recibamos la palabra de Dios con un corazón cerrado o dividido, eso demuestra que todos nosotros tenemos un corazón que por naturaleza es pecaminoso y se resiste a la palabra de Dios. Es la realidad, cada uno de nosotros.
Ningún corazón humano es mejor que otro. Mi corazón no es mejor que el tuyo. Entonces, esta parábola no nos está enseñando que algunos no creen porque tienen corazones más cerrados y otros creen porque tienen corazones que son por naturaleza más receptivos. Todos estamos en la misma condición. Está diciéndonos que esto es lo que puede pasar. Esos son los posibles resultados cuando se predica el Evangelio. Vimos que de las primeras tres, ninguna persona dio un resultado bueno, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el resultado que Jesús quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que se produzca en nosotros? Vamos a ir al versículo 23, que dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Este es el resultado que Jesús quiere, que esa semilla eche raíces, que brote, que produzca una fe inquebrantable en Él. Y que esa fe dé fruto en nuestras vidas. Pero nosotros a veces nos resistimos con nuestra deficiencia de escuchar. Pero la semilla tiene poder. La semilla del Evangelio tiene poder para transformar la tierra de nuestro corazón para que sea tierra donde el Evangelio puede crecer, echar raíces y producir al 30, al 60, al 100 veces lo que estaba sembrado. Pero a veces te sientes frustrado porque sabes que la palabra de Dios podría estar teniendo un impacto más grande en tu corazón, pero no lo está logrando. A veces te sientes miserable porque sabes que Jesús merece ser el rey de todo tu corazón, pero estás alquilando algunos rincones de tu corazón a otros dioses, a otros reyes. Si te sientes así, no estás solo, porque cada creyente lucha con eso, que el diablo siempre nos está jalando por aquí, el mundo por acá. Y a veces nos sentimos así frustrados en nuestra vida como cristianos. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos, que escuche. La solución es escuchar el Evangelio, volver a escuchar el Evangelio. Por eso predico el Evangelio todos los domingos. Escuchar el Evangelio porque además de ser un mensaje universal para todos, es un mensaje personal para ti. El Evangelio es una carta de amor escrita con la sangre de Jesús para ti, que te dice, conozco tus frustraciones. Yo sé que a veces recibes mi palabra como Sara o como José o como Diego, pero te perdono. Porque el Evangelio es buena noticia. Dice que Jesús, que nunca pecó, fue a la cruz y sufrió por todos tus pecados. Te dice, estás libre. Libre de la culpa, libre del castigo, libre de la condenación. Entonces no tienes que vivir con culpa, puedes vivir con alegría. Por eso en nuestra iglesia, Divine Spirit Church, nos encanta sembrar la semilla del Evangelio. Es lo que hacemos. La iglesia luterana está conocida por esto, ¿verdad? Predicar la palabra. Predicar el Evangelio, porque sabemos que tiene poder. Sabemos su poder inmenso para transformar. Nuestro lema en Divine Spirit Church es que cambiando vidas con Jesús, ¿okay? No hacemos el cambio. Dios lo hace. Dios nos transforma. Nos transformó a nosotros y puede transformar a cualquiera por medio del Evangelio, porque tienen poder para transformar. Entonces, ahora no nos levantamos cada día diciendo, ay, miserable pecador soy yo con rumbo al infierno. No, soy hijo de Dios, amado por Dios, perdonado por Él y aceptado por Él. Y también sabemos que Dios solo nos pide sembrar la semilla y regarla, pero Él se encarga del crecimiento. Él lo hace.
El Evangelio tiene ese poder en sí. El Evangelio es un mensaje, es el mensaje principal de la Biblia, es un mensaje tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo y creerlo. Hasta un niño, ¿verdad? Y puede ser que, por ejemplo, voy a dirigirme a los padres que tienen sus hijos en el colegio, bueno, a todos los padres. Si tu hijo viene aquí y participa en DS Kids, desde que tu hijo estudia en Divine Savior Academy o estudia en DS Kids, ¿ha tenido más interés en Dios? Probablemente. Muchos padres me comentan sobre eso. ¡Wow! ¿Qué interés tiene en Dios y cuánto sabe de Dios? ¿Por qué? Porque el Evangelio los está transformando. Ese amor de Dios que les dice a ellos que tienen la enfermedad del pecado como nosotros. Y dice, no, Dios te ama, Dios te perdona, el cielo es tuyo. Eso crece en sus corazones y nosotros como adultos podríamos pensar, si yo voy a quedar convencido de que el cristianismo es cierto, creo que un erudito, un profesor de la Biblia, un pastor tendría que convencerme. Pero ese evangelio que sale de los labios de tu hijo tiene el mismo poder que cuando sale de los labios de Jesús, porque Él le da su poder. Entonces no descartes esa palabra que escuchas de tu hijo. Y si tienes el evangelio en tu corazón, si ha tocado tu corazón, entonces tienes la semilla dentro. Entonces deja que Dios la riegue. Deja que Dios riegue esa semilla. Y Él la riega como ahora. Cuando no estás a los pies de Jesús literalmente, pero sí, porque estás escuchando lo que Él dice. Y cuando escuchas el Evangelio, Él riega la semilla, la hace crecer y produce más frutos en ti. Porque no es una cuestión de solo creer, sino de seguir creyendo, ¿verdad? De las 3 personas que vimos hoy, una no creyó, 2 creyeron, pero permanecieron en la fe. No. Pero por eso digo, no es una cuestión de simplemente creer, sino de seguir creyendo. Y para que eso suceda, Dios tiene que regar esa semilla que está en tu corazón. Y si el Evangelio ha tocado tu corazón, plántalo en los corazones de otros. Con el testimonio que tú tienes, que tú ya tienes de Jesús, el conocimiento que tú ya tienes de Jesús, puedes compartir ese testimonio con otras personas y contar con que Dios hará la obra. Plantar la semilla, regarla y contar con que Dios dará crecimiento. Y si quieres mejorar tu habilidad de compartir la palabra, estamos aquí para ayudar. Divine Savior Church está aquí para ayudar, porque nuestra meta es hacer discípulos que hacen discípulos. Que no solamente siguen a Jesús, sino que también compartan su fe con otros, para que puedan ser discípulos también. Y por eso tenemos un camino de discipulado que cualquiera puede seguir, desde la infancia hasta la mayor edad. Y no es camino discipulado porque el contenido es la palabra de Dios, que tiene el poder para sostener tu fe, hacerla crecer y capacitarte también para ser discípulos, para compartirla con otras personas. Y al final del verano se les va a ofrecer más actividades, más oportunidades para caminar en ese camino de discipulado hacia la madurez, porque una fe madura produce más cosecha, ¿ya? 30, 60, 100%. Para terminar, lo bueno para nosotros es que no necesitamos un guante verde. Dios tiene el guante verde. Él, aunque usa seres humanos, Él planta la semilla, Él la riega y Él la hace crecer en nuestros corazones. Mi esperanza es que esa semilla esté creciendo en nuestros corazones para producir frutos. Una vida que da gloria a Dios en todo y una vida
que comparte la semilla con otros y la siembra en otros corazones. Amén. Amén.